Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a iniciar la lectura en el capítulo número 11 del libro de Josué. En el video anterior estuvimos hablando de cómo Josué pudo conquistar la ciudad de Jericó. Claro está, siempre con la ayuda de Dios, el Dios de los israelitas. Pudimos ver que un temblor de tierra, se podría decir así, algo impredecible, fue lo que causó que se derribaran aquellas murallas de piedra, aquella ciudad, se podría decir, estaba fortificada, como ellos le llaman, estaba amurallada con muros de piedra, y Jehová mandó pues a Moisés a rodearla, a caminar por ella durante 6 días, acompañado de toque de trompeta, y que al final de los 6 días, marcando ya el número 7, pues hicieran una bulla o sonido que fuera muy fuerte. Muchos han querido explicar que quizás ese sonido fue lo que derribó pues aquellas murallas, pero a mi entender, realmente Dios causó un temblor de tierra, un terremoto que solo afectó al muro de la ciudad de Jericó, y en ese mismo instante, pues, los israelitas, encabezados por Josué, pues, aprovecharon el momento para iniciar la conquista de esa tierra. También pudimos leer cómo Dios, pues, a través de el mismo Josué, pues destruyó otros reinos. También leímos cómo el sol, en un sentido, pues se detuvo en el mismo medio, se podría decir que la zona horaria serían las 12 del mediodía. Estuvo parado por largas horas. Con esto yo relaciono que no solamente el sol se tuvo que parar, porque allí donde leímos hablamos de sol y de luna, y me imagino que también pues tuvo que pararse la tierra. No sé si fue que el movimiento de la tierra y de todos los planetas en ese mismo momento Dios hizo que se ralentizaran, es decir que eh, su movimiento de rotación pues fuera aún más lento. No sé si también hubo algo que ver con el movimiento de traslación, pero aparentemente, como ya sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, por el peso del Sol y se podría decir, por su magnetismo, pues a mi entender, creo que toda la galaxia en su totalidad pues se ralentizó, hubo poco movimiento. Aún creo que estas cosas pueden pasar, solo un Dios, alguien sumamente poderosa pudo hacerlo. Leímos en el relato que Josué le pidió a Dios que hiciera estas cosas, y pudimos ver, según los escritos en el relato, que Dios atendió a la voz de este hombre, y que como aquel día no hubo día alguno, porque las horas del reloj en un sentido se detuvo, el movimiento de rotación pues fue mucho más lento. La causa por la que Josué pidió que se detuviera, pues se podría decir el día, para que él pudiera en un sentido destrozar a todos sus enemigos. Es decir, que las causas que él quería que estuviera el día detenido, o el sol se detuviera
en su lugar al mediodía, era porque él quería destruir a aquellos 5 reyes, pues que se enfrentaban a la ciudad de Gabaón, y que él fue en su ayuda, y de hecho prodigiosamente también quería demostrar que Jehová podía hacer grandes cosas. Y ese fue el momento donde Dios pues detuvo, yo digo que el movimiento de todas las de todos los planetas, o se ralentizaron un poco, tanto que el tiempo se veía como que no pasaba, y como que el movimiento de la Tierra con relación a su giro y el Sol pues permanecían en un solo lugar. Esto es la forma en que yo pienso, según lo que he leído en el relato. Ahí el relato indica, según el escritor, que como este día no hubo día alguno. Y vemos también al leer el relato que la intención de ese día, la intención que buscaba Josué era acabar con esos 5 reyes, y no solamente acabar con ellos, sino acabar con esas 5 ciudades. No vimos que él regresara a su a su ciudad, es decir, donde estaba el campamento en Gilgal, hasta que él destruyó por completo las 5 ciudades de esos amorreos. No voy a decir que la haya tomado en un solo día, no la tomó las 5 en un solo día, pero sí avanzó lo suficiente en ese solo y único día, donde al parecer las horas se pararon, se detuvo, se podría decir, el tiempo, y él destruyó a muchas ciudades ese día. Ahí vemos, leímos cuántas ciudades, 5 justamente, todo lo que estaba a su paso, pues dice el relato que él lo mató prácticamente. Aparentemente, según el relato, solamente utilizaría como 1, 2 o 3 días, pero en el día en el que el Sol, o como dije, el movimiento de todos los planetas sería un poco más lento, pues todo a su paso lo destruyó, mató a mucha gente, mató a muchas personas antes de volver a su campamento en Gilgal. Así que la razón la entendemos o la conocemos por el relato, que él pidió un día largo, un día extenso, que tuviera pues luz de día, luz de sol, para poder destruir aquellos reyes amorreos en corto espacio de tiempo. Aparentemente se tomó 2 o 3 días para destruir esas 5 ciudades, conquistar a esas 5 ciudades y matar a sus 5 reyes. Pues nada, vamos a seguir con la lectura y vamos a entrar al capítulo 11 de una vez, ya dicho esto, del libro de Josué. Y dice así: Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobat, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Absaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabat al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Acuérdense que lo que estoy leyendo es continuidad del capítulo 10, donde allí pues Josué acaba con varias ciudades y mata a varios reyes. Y aquí dice que cuando el rey de Javín escuchó toda aquella destrucción que Josué estaba causando, todas aquellas conquistas de esas ciudades, pues este rey mandó a hacer alianza con otro grupo de reyes en busca pues
de frenar la conquista y destrucción que estaba causando Jehová, se puede decir así, a través de su sirviente Josué. Seguimos. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tenga temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desarrestará sus caballos y sus carros quemará a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misreformaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolo hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y lo hirió a filo de espada, y lo destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colina no la quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí, es decir, para ellos, todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlo, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguet, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabat, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalad, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en las llanuras del Líbano, a la falda del monte Esmón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos los tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlo, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos
y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Les recuerdo que los anaseos, aquí que estamos leyendo ahora mismo, fueron las personas que fueron considerados de alto tamaño, es decir, de lo que la Biblia menciona como gigante después del diluvio. Los anaseos fueron los descendientes de Anat y fueron considerados personas de alto tamaño, de buena altura, gigante. Aquí vemos que quedaron en Gaza, en Ga y en Asdod. Esta tierra también era habitada por los filisteos. Por eso más adelante vamos a encontrar gigante en la tierra de Gad y gigante en la tierra de los filisteos, como el gigante Goliat y como el gigante, digamos que en Gad, aquel gigante que mató Gedeón. Le estamos leyendo desde aquí y le estoy anticipando esto para que lo tengan pendiente, porque hay cositas que uno la puede leer y luego se le escapa. Es decir, aunque aquí no dice que Josué haya matado a todos esos gigantes, pero si ya sabemos que los anaseos fueron aquellos considerados como hombres de grandes alturas y como gigantes, entonces ya debemos de saber con claridad que Josué también le tocó matar de aquella familia de personas de gran tamaño, de gigante. Y por eso lo señala aquí en el versículo 22 del capítulo 11 de Josué, que ninguno de estos considerados personas de gran tamaño, gigante, los anaseos, quedaron en la tierra de Israel, sino que solamente pues quedaron algunos habitando en la tierra de Gaza, en la tierra de Ga y en la tierra de Asdod. Vuelvo y les repito, tierra que estaban habitadas por buenos descendientes de los cananeos, pero igual ya identificados como los filisteos. Pues nada, seguimos con la lectura. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas, por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Hubo un momento de paz. Y aquí dice, capítulo 12, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabat al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba, esto es, dominaba desde Aroe, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y de en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jabot, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabat, el mar salado al oriente, por el camino de Bet Hetzimó y desde el sur al pie de la ladera del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaíta, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. Estos reyes que estoy leyendo son de los reyes pues que los israelitas le tomaron pues su tierra, territorio que ellos conquistaron. Esos fueron los dos primeros reyes que de hecho conquistó o derrotó Moisés cuando estuvo en vida. De hecho fueron la tierra que le fueron repartidas a Rubén y a la media tribu de Manaset
y a Gad. Aquí dice: a esto derrotó Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Me anticipé sin antes leer, pues dije estas cosas. Pero aquí están escritas, que confirmaron pues la palabra que acabé de decir. Y estos son los reyes de la tierra que derrotó Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán. Es decir, cuando ellos cruzaron el Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Halat que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a la tribu de Israel conforme a su distribución: en la montaña, en los valles, en el Arabat, en las laderas, en el desierto y en el Negev. Aquí dice que él derrotó Josué el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, el rey de Jericó uno, el rey de Ai que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Esbrón otro, el rey de Hamut otro, el rey de Laqui otros, el rey de Eglón otro, el rey de Geser otro, el rey de Debir otro, el rey de Heder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Limna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Jefer otro, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Hazor otro, el rey de Sinrón Merón otro, el rey de Absaf otro, el rey de Tanac otro, el rey de Megiddo otro, el rey de Sede otro, el rey de Josneam del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goín en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro. 31 reyes por todo. Estos fueron los reyes que destruyó Josué y de hecho conquistó pues su territorio. Cabe señalarle que estas eran pequeñas poblaciones, como le dije, quizás de 10.000, 12, 15, 20, 30.000 personas. Pequeños poblados, ciudades, se podría decir pequeñas, ciudades que sí muchas veces estaban amuralladas y tenían grandes puertas, es decir, que eran ciudades fortificadas, como llamaban mucho, ciudades que estaban protegidas por muros y así sucesivamente, pero ciudades que no eran de gran tamaño. Y estas ciudades no comprendían todo el territorio, es decir, todo el país, sino que cada ciudad pues tenía su gobernante, un rey, posiblemente dentro del mismo territorio. Así que todos estos reyes estaban dentro del mismo territorio que hoy conocemos como Israel o país de Israel. Pero antes estaban divididas por pequeñas comunidades o pequeñas ciudades, y cada una de estas ciudades pues conformaba un pueblo, porque estaban divididas según sus descendientes. Seguimos con la lectura. Siendo Josué ya viejo, entrando en año, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo,
el Astodeo, esto es de Adó, el Ascaloneo de Ascalón, el Geteo y el Escroneo, también los Heveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los Sidonios, hasta Efe, hasta el límite del Amorreo. La tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Esmón hasta la entrada de Hamat. Todo lo que habitan en las montañas del Líbano hasta Misrefolmaín, todos los sidonios, yo lo exterminaré de delante de los hijos de Israel. Solamente repartirá tú por suerte al país a los israelitas por herencia, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribus de Manasés, porque los rubenitas y galaditas y las otra mitad de Manasés recibieron ya su herencia, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo o sirviente de Jehová. Desde Aroe, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Toda la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galaad, y los territorios de los Jesureos, y de los Maacateos, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salca, todo el reinado de Ot en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó, mas a los Jesureos y a los Maacateos no lo echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Aquí lo que leemos es que ya por la edad avanzada que tenía pues Josué, Jehová le manda a que repartiera pues la tierra que ya él había conquistado. Pero también le anticipa como aviso y le dice que él destruirá de todo modo toda aquella tierra que quedaron, que sin haberla él conquistado, y él pues la conquistaría y utilizaría pues a los israelitas para conquistarla. Y dijo cuáles territorios pues quedaban, y señaló de hecho que aún hasta la tierra de los sidonios pues también serían destruidos pues delante de los israelitas. Pero que Josué tenía que hacer el repartimiento de la tierra que ya él había conquistado, exceptuando pues la tierra de que habitaban aquellos dos reyes, Og y Sehón, porque ya esa tierra pues había sido repartida por Moisés, se la había repartido pues a los galaditas, a los rubenitas y a la media tribu de Manasés. Creo que si algunos se confunden en esa lectura, a veces por la forma en la que está relatada, pero creo que el tema es muy claro. Ya Jehová en un sentido le estaba poniendo a Josué en su lugar, dándole a entender que su muerte pues estaba cerca y que él no iba a poder completar la conquista totalmente completa, sino que los israelitas pues seguirían y ellos conquistarían todo el terreno faltante. Seguimos con esta lectura. Dice, pero la tribu de Leví no dio herencia. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son sus herencias, como él le había dicho. Hay que recordar que Jehová le dijo desde Moisés a la tribu de Leví que los sacrificios, todo lo sacrificado, todas aquellas cosas, pues, incluyendo los diezmos, las ofrendas y también aquel tributo que se cobraba
de creo que unos 50 ciclos que se cobraba en el templo, o se cobraba también en el tabernáculo, el día de que se presentaran pues los ciudadanos descendientes de Jacob, los israelitas, a ofrecer su sacrificio, y que tenían que pagar esos 50 ciclos. Pues todas esas cosas serían las herencias de los levitas y de los sacerdotes descendientes pues de la línea de Aarón. Todos los sacrificios, nuevamente dice aquí, que fueran otorgados para Jehová, estos serían la herencia de los levitas. Por eso siempre le menciono el tema cuando aparece. Por eso le digo muchas veces, bueno, si en algún video le parece como que algo se me escapa, no es que se me ha escapado, simplemente estoy dejándolo hasta que aparezca nuevamente un tema donde se vea más claro el asunto, y entonces vuelvo y se lo expongo. Le anticipo que ya yo leí la Biblia, ahora la estoy leyendo para ustedes, la estoy explicando para ustedes, para que todos puedan entender todo el relato bíblico, todo lo que aquí el Dios de esta Biblia, el Dios que en un sentido puso a su disposición que relataran todas estas escrituras, nos quiere decir cómo entender este asunto. Y yo digo que esto es todo una secuencia. Siempre vamos a ver cosas que se repiten, y lo que más vamos a ver es cómo Dios en un sentido les recuerda casi siempre a los israelitas: deben de obedecer mis mandamientos, deben de observar mis mandamientos. Si ustedes hoy son malditos, o le cayó una maldición, es porque ustedes no obedecen mis mandamientos. Si hoy ustedes cayeron en cautiverio, o cayeron en alguna destrucción, o en las manos de alguno de sus enemigos, pues es porque ustedes faltaron a mis mandamientos, y Él en un sentido lo castiga cuando ellos se alejan de sus mandamientos y hacen cosa que es indebida, transgrediendo los mandamientos de Jehová, dejando sus obligaciones, prevaricando contra Jehová, dejando pues los acuerdos, o rompiendo los acuerdos en el cual ellos pactaron como pueblo con Dios, porque muchas veces estuvieron dispuestos, y ellos mismos con su propia palabra prometieron hacer todas las cosas que Jehová mandaba. Cuando ellos se descuidaban de eso y prevaricaban, abandonando esas obligaciones, esos acuerdos, y transgredían esos mandamientos, pues Jehová pues lo castigaba de una manera severa, pero siempre con la misma alerta, o con la misma, se podría decir, suavidad, de que si ellos pues cometían algún acto, pero volvían y se arrepentían, pues Dios pues nuevamente lo perdonaría y lo escogería. Y esto es lo que vamos a ver casi en todo lo relatado en la Escritura. Vamos a verlo de muchas formas, vamos a ver muchas informaciones, y aquí mismo la vamos a desglosar. Seguimos con la lectura. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a su familia, y fue el territorio de ellos desde Aroe, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Disbón, Badmot Baal, Bet-Tabal, Meón. Hay palabras que son un poquito complicadas para yo pronunciarlas. Haasa, Kademos, Mefaat, Kiriataim, Sidma, Saret Sahar, en el monte del valle. Esta es la ciudad que Moisés, pues, son ciudades que ciudad les repartió, como le dije, a la tribu de Rubén, y a la tribu de Galaad, y a la media tribu de
Manasés. Aquí solamente está mencionando el nombre de la ciudad que Moisés pues repartió. Bet Peor, la ladera del Pisga, Bet Hetzimó, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evit, Requén, Sur, Hur, Rebat, príncipe de Seón, que habitaba en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. Dios asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a su familia. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroe, que está enfrente de Rabat, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa, y Bestonín, desde Manaín hasta el límite de Debir, y en el valle de Bet-Arán, Bet-Nirán, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Hesbón, el Jordán y sus límites, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad por su familia, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que está en Basán, 60 poblaciones. Y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudad del reino de Og, en Basán, para los hijos de Marquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Marquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en herencia en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés herencia. Jehová, Dios de Israel, es la herencia de ellos, como él lo había dicho. Es decir, esto no tiene ninguna confusión, esto no tiene ninguna perdedera. Como le dije, aquí solamente están distribuida la parte de los territorios, del territorio que en un sentido Moisés conquistó, y las ciudades que tenían esos territorios y cómo fueron repartidas. De ahí vemos la parte que le tocó a Rubén, la parte que le tocó a Gad, el de los Galaditas, y la parte que le tocó a la media tribus de Manasés y de hecho a algunos de su hijo. Es decir, es el repartimiento de la tierra que fue conquistada por Moisés, cómo Moisés se la repartió a las dos media tribus. Seguimos con la lectura. Capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por herencia en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel. Esta repartición, antes de todo, será a las 9 tribus y media, porque ya sabemos que las 2 tribus y media, pues Moisés le había repartido su territorio, y ahora Josué y Eleazar y los representantes del pueblo de Israel pues repartirán el territorio que ellos conquistaron, que Josué conquistó junto con los israelitas del otro lado del Jordán. Esto está bastante claro, no necesita mucho ser explicado. Y como siempre, recuerden que la tribu de Leví no tenía que tomar herencia
ya se le había anunciado que su herencia serían todas las cosas sacrificadas para Jehová. Todo lo que el pueblo de Israel, los moradores de Israel, pues dedicaran a Jehová, esto sería la herencia de los levitas. Dice, por suerte les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribus. Porque a las 2 tribus y a la media tribus le había dado Moisés herencia al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no le dio heredad entre ellos, no le dio herencia entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morar. Ciudades en que morasen, o ciudades en que ellos podían vivir, con los ejidos de ella para sus ganados y para sus rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeos, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cade Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cade Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Esbrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser herencia de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue ante Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Ahí pudimos ver otra vez la mención de un hombre que posiblemente fue famoso, pero también pudo ser un hombre de gran estatura, porque los anaseos eran personas de tamaño bien alto y fueron considerados pues como gigantes. Aquí recuerdan que este Caleb fue uno de los que también fue con Moisés, que de hecho fueron solamente con Josué, solamente fueron ellos dos que vinieron, pues cuando estaban en el desierto, la palabra es fueron a reconocer la tierra, y este fue uno de lo que Jehová pues le prometió entrar a la tierra prometida, y de hecho darle
una buena tierra para que viviera en ella. Él fue uno de los que dio el buen informe y que dijo que ellos podían comérselo a todos los moradores como si fueran pan. Que de hecho esos moradores delante de ellos y delante del poder de Jehová pues eran como si nada. Este fue el que dio buen informe y dijo que la tierra de hecho era muy buena, y por esta razón, como él estuvo pues con Jehová y delante de Jehová, pues eh, animó al pueblo, mientras los otros 8 que también fueron, los otros 8 no, los otros 10 que también fueron, desanimaron al pueblo y lo hicieron desfallecer, diciendo que aquella tierra era terrible y que aquella tierra era tierra de gigantes y que esos gigantes se tragaban pues a la persona, que aquella era una tierra difícil de conquistar, tierra de hombre muy fuerte, y que ellos se veían como si fueran pequeñas langostas delante de ellos. Sin embargo, Josué y Caleb pues dijeron lo contrario, dijeron que esa tierra era una tierra que sí, era una buena tierra que fluía leche y miel como Jehová había dicho, y que su producto era muy bueno producto, y que a sus moradores pues ellos lo derrotarían junto al poder de Jehová y que se lo comerían totalmente como pan. Por esto a este Caleb pues se le otorga esta buena tierra, y de hecho aún él dice todavía habitan en ella familia de gigantes, familia de los anaseos, pero Jehová estará conmigo y yo lo derrotaré. Ahí pudimos ver también cómo una persona firmemente confiado en Jehová pues toma su territorio y está dispuesto a batallar, porque entiende que Jehová, el Dios de él, el Dios de todos los israelitas, pues lo acompañaría. Y más adelante vamos a ver la historia de que sí, Caleb pues conquista toda su tierra, toda la tierra que le fue repartida a él como heredad. Nada, vamos a dejar el video de hoy, de hoy hasta aquí, y luego nos veremos entrando en el capítulo 15 del libro de Josué para seguir los relatos de la Biblia. Recuerden, y les recuerdo que la idea o la meta es leer la Biblia completa, dando sus posibles explicaciones. Hasta el próximo video. Es todo por hoy.